Nuestra Señora del Encuentro con Dios, Canal 27, el canal católico de Arequipa, presenta La Voz del Pastor. Queridos hermanos y hermanas, nuevamente juntos en La Voz del Pastor. Como siempre, con nuestro catecismo en la mano, vamos a continuar con nuestro estudio reflexivo del segundo artículo de nuestra profesión de fe: creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. En los últimos encuentros comenzamos a abordar juntos las diversas denominaciones, el nombre de Jesús y también algunos, digamos así, de sus títulos o apelativos. Y seguramente recordarán el nombre, por supuesto, que le fue puesto por el mismo ángel Gabriel cuando le anuncia a José cuál va a ser el nombre de su hijo. Entonces, cuál es el nombre que José le pondrá a Jesús, es justamente este nombre que significa Dios salva. Yeshua, Jesús, Dios salva. Y hemos visto también que ya desde los inicios de la misión de Jesús, poco a poco, Él se fue revelando además como el Mesías, uno de los títulos propios de Jesús, el Mesías. Este Mesías que significa el ungido, aquel ungido por el Señor. Dios unge a Jesús con el Espíritu Santo desde el mismo momento de su concepción. María concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Pero además lo unge también en el momento en que Jesús sale de ser bautizado por Juan en el Jordán. Es decir, Jesús pues es ungido, es consagrado como se ungían y se consagraban en el Antiguo Testamento a los sacerdotes, a los reyes y también en algunas ocasiones a los profetas. Y hemos visto además que junto con este nombre de Jesús, junto con este título de Mesías, Jesús también ha recibido, por ejemplo, el título que responde a su naturaleza, que responde a su realidad, el título de Hijo de Dios. Jesús es el Hijo único del Padre, de la misma naturaleza del Padre, como recitamos en nuestra profesión de fe. Y Él quiere compartir con nosotros esa filiación divina, pero naturalmente Él es el Hijo por excelencia. Quisiera que hoy día terminemos con este apartado, con esta parte de nuestro catecismo, y vamos a leer juntos desde los números 446 al número 451, que nos presentan otro título de Jesús. Ese título que dice que Jesús es el Señor, el título de Señor. Este título es muy importante y tiene un gran arraigo en las Sagradas Escrituras. Ya en el Antiguo Testamento, ustedes saben que la revelación de Dios a Moisés forma parte del Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Está relatada justamente en el Pentateuco, es decir, en los libros primeros de la Biblia. Y cuando Dios se aparece a Moisés en esa zarza ardiente y lo envía a hablar con el faraón para que deje salir a su pueblo de la esclavitud de Egipto, Moisés en este diálogo le pregunta a Dios: bueno, ¿quién eres tú? ¿Cuál es tu nombre? ¿Por qué? Porque si me preguntan quién te envía, tengo que dar razón de quién me está enviando a esta misión. Y Dios le responde a Jesús y revelándole su nombre con un tetragrama que luego, al hacerse la traducción del Antiguo Testamento, al hacerse la traducción en griego, ese nombre de Dios, el nombre que Dios le da a Moisés como su propio nombre, se traduce en griego como Kyrios. Kyrios, que traducido al castellano significa Señor. Es decir, Dios se autodenomina, al presentarse a Moisés, se autodenomina como Señor, Kyrios. Y a lo largo del Antiguo Testamento, las referencias a Dios son innumerables con esta denominación, con el nombre o el título de Señor. Esto es en el Antiguo Testamento, esa referencia a Dios. Pero ya en el Nuevo Testamento también se usa el título de Señor
para referirse a Jesucristo. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si en el Antiguo Testamento el título de Señor estaba exclusivamente referido a Dios, cuando en el Nuevo Testamento se comienza a usar ese mismo título para Jesús, significa que ya la gente, los discípulos, los apóstoles, más adelante la iglesia primitiva, la iglesia de los orígenes, ya van reconociendo, primero, repito, los apóstoles y los discípulos van reconociendo a Jesús como Dios, como verdadero Dios. Hombre verdadero, pero también Dios verdadero. Y fíjense ustedes que el mismo Jesús, en un diálogo con sus discípulos, también se atribuye a él ese título, se atribuye a él también esa calidad de Señor, porque ya les dice, ustedes me llaman Señor, y es verdad, porque lo soy. Ustedes me llaman Kyrios, es decir, ustedes están reconociendo en mí que yo soy Dios, y es verdad, porque yo lo soy. Y dice así Jesús, lo conocemos todos, pues si yo, que soy Señor, me he puesto de rodillas y les he lavado los pies uno por uno, pues también ustedes están llamados a hacer lo mismo. Pues fíjense, queridos hermanos, he aquí el mismo Jesús que revela su divinidad, y que la revela así abiertamente, en un momento determinado de su vida terrena. Pero ya antes que Él se autodenomine y que se revele como Dios, ya la gente había comenzado a darle este título de Señor, este título de Kyrios. ¿Por qué? Porque veían que Jesús tenía un poder que era el poder de Dios, un poder que no era humano, un poder que no brota de la naturaleza humana. ¿Qué poder? Por ejemplo, el poder de calmar las tempestades, el poder de curar a los enfermos, el poder de resucitar a los muertos. Fíjense ustedes, evidentemente son poderes que los hombres no tenemos. Y entonces va acreditando, Jesús se va acreditando como Señor, como Dios, se va acreditando a través del uso de esta facultad suya, de este poder suyo, con las cosas, digamos así, propias de la naturaleza del ámbito de lo creado. Pero hay un momento muy importante en la vida de Jesús. Conocemos todos la historia del paralítico. Le traen a Jesús un paralítico para que lo cure. Y Jesús mira al paralítico y le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Y cuenta el evangelista que cuando Jesús dice estas palabras, tus pecados te son perdonados, hay un rumor entre la gente. Pero ¿quién es este que se cree con poder para perdonar los pecados? Si el único que puede perdonar los pecados es Dios, ¿por qué dice estas cosas? Y entonces Jesús dice una cosa, pues muy bien, ¿qué cosa es más fácil? ¿Decir tus pecados te quedan perdonados o decir coge tu camilla, levántate y anda? ¿Qué cosa es más fácil? Pues sin duda, queridos hermanos, si nosotros nos damos cuenta, mucho más fácil es decir quedan perdonados tus pecados. ¿Por qué? Porque al final uno nunca sabe si efectivamente están perdonados o no. A lo mejor es simplemente una frase que ha dicho Jesús. ¿Cómo podemos constatar que a esa persona se le han perdonado los pecados? Entonces, Jesús opta por la vía más difícil, por la vía comprobable. Y dice así, pues muy bien, para que sepan que a este señor, que a esta persona se le han perdonado sus pecados, para que quede constancia que efectivamente se le han perdonado sus pecados, entonces a ti te digo, levántate, coge tu camilla y anda. Y de esa manera Jesús hace un signo externo de ese poder que tiene Él, no solamente curar a los enfermos, sino de perdonar nuestros pecados. Es decir, Jesús se está acreditando con un signo externo, se está acreditando también como Dios y como Señor. Y es así entonces que ya los primeros discípulos los comienzan a reconocer y le empiezan a atribuir digamos así, este especial vínculo con Dios Padre, esta participación, esta presencia divina en la persona de Jesús. Y fíjense ustedes, entonces, queda ya, vamos al número 449, esta divinidad de Jesús queda ya puesta de manifiesto en el momento culminante, cuando Jesús
es crucificado, es muerto y es sepultado. La gente ve, los discípulos, la gente ve que este hombre estaba muerto, que había muerto totalmente en la cruz, que había muerto de un modo ignominioso. Y no solamente eso, ven que lo meten en un sepulcro. Y entonces ciertamente la muerte de Jesús queda totalmente acreditada. Qué sorpresa tan grande, queridos hermanos, cuando 3 días después, al tercer día, Jesús resucita. Qué sorpresa tan grande para María Magdalena y la otra María que se encuentran con él a las puertas del sepulcro. Qué sorpresa tan grande para Pedro y para Juan que entran al sepulcro y lo encuentran vacío y ven ahí las vendas y ven ahí la mortaja, pero no está ya Jesús. Qué sorpresa tan grande, queridos hermanos y hermanas, para esos apóstoles que, encerrados en el cenáculo por miedo a la persecución que se podría desatar contra ellos, de pronto ven entrar a Jesús resucitado, en medio de ellos traspasando la puerta que estaba cerrada. He aquí, entonces, que la experiencia de Jesucristo resucitado pone de manifiesto que este Jesús no es un hombre cualquiera, que este Jesús es Dios, es el único capaz de vencer los límites, las ataduras del pecado y de la muerte. Y de esa manera entonces Jesús queda ya plenamente acreditado como Señor, como Kyrios, es decir, como aquel que tiene poder sobre todo cuanto existe, sobre aquel que tiene poder sobre todo aquello que a ti y a mí nos impide ser felices. Y por eso, diré el número 450 de nuestro catecismo, que ya desde el comienzo de la historia cristiana, la afirmación del señorío de Jesús sobre el mundo y sobre la historia significa también reconocer otra cosa, que el hombre, nosotros, tú y yo, no debemos someter nuestra libertad personal de modo absoluto a ningún poder terrenal, sino solo a Dios Padre y a Jesucristo, que es el Señor, que es el Kyrio con Él. Pues queridos hermanos y hermanas, quisiera brevemente que nos detengamos en este aspecto. Cuando decimos que Jesús es el Señor, y fíjense cómo este calificativo, este reconocimiento, esta profesión de fe se da ya desde los orígenes de la Iglesia. Cuando decimos que Jesús es el Señor, estamos diciendo que Él tiene poder sobre todo cuanto existe. Y en consecuencia, eso también es una invitación a nosotros para apoyarnos en Él. Porque tantas veces, les pasará a ustedes, me pasa a mí, nos pasa a todos, podemos tener la tentación, ¿no?, de nosotros, digamos así, inclinarnos ante una autoridad que no es Dios. De nosotros, digamos así, someter, como dice el catecismo, nuestra libertad personal, es decir, nuestra persona, a los poderes de este mundo, por conveniencia, por temor, por lo que fuera. En cambio, si nosotros nos apoyamos en Dios, si nosotros invocamos a Jesús como el Señor, como el Kyrios, cuando nos sentimos tentados por encima de nuestras fuerzas, cuando nos sentimos agobiados con el peso de nuestros problemas y de nuestros dolores, sufrimientos o enfermedades, y sentimos que no podemos más, sentimos que brota en nuestro corazón como un deseo de rebelarnos contra Dios porque las cosas van mal, cuando el demonio de alguna manera se encapricha con nosotros y nos quiere llevar por el camino del mal, queridos hermanos y hermanas, sepamos que no estamos solos. Sepamos que Jesús está siempre dispuesto a escucharnos y a acoger nuestra oración. Sepamos que podemos invocar el nombre de Jesús, que podemos invocar a este Señor, a este Kyrios, y que Él nos da la fuerza, Él usa su poder en nosotros, y de esa manera nosotros podemos caminar encima de las tentaciones, podemos caminar encima del pecado sin tener que caer en los pecados. Pero no solamente eso, terminamos ya. Fíjense ustedes, queridos hermanos, que ya entonces el título de Señor de Kyrios se ha extendido en la Iglesia. Y entonces, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, muchas veces como empezamos la misa, sobre todo cuando la preside un obispo, se empieza diciendo: la paz del Señor esté con ustedes. La paz del Señor. Lo decimos también antes de la comunión, cuando nos damos la paz.
Pero todas las oraciones de la iglesia, si se dan cuenta, siempre terminan las oraciones de la misa. Se las elevamos a Dios nuestro Padre y siempre el sacerdote termina diciendo por nuestro Señor Jesucristo o por Jesucristo nuestro Señor. Es decir, este reconocimiento de Jesús como Kyrios forma parte de nuestra fe porque forma parte también de nuestra experiencia, de esa experiencia de apoyarnos en Él y poder en nuestra propia vida constatar cómo es verdad que cuando uno invoca el nombre del Señor, entonces se salva, porque como dice el Salmo, el Señor nos libra de todas nuestras angustias, el Señor nos libra de todas nuestras esclavitudes. Quisiera concluir este encuentro pidiéndoles a cada uno de ustedes, invitándolos a cada uno de ustedes a que hagamos una breve reflexión. ¿Qué es lo que hoy día te impide ser feliz? ¿Qué significa? ¿Qué es lo que hoy día te impide ser fiel a Dios? ¿Qué es aquello que hoy día te aleja de Dios? ¿Qué pecados tienes que te impiden ser feliz? ¿Qué sufrimientos tienes que te llevan a rebelarte contra Dios? Quisiera que cada uno de nosotros, se los pido con mucha humildad, podamos hacer este examen de conciencia. Y desde lo profundo de nuestra conciencia, una vez tengamos delante nuestro esos pecados o esas situaciones que nos llevan a la rebeldía, podamos juntos, queridos hermanos, invocar el nombre del Señor. Señor Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, que soy un pecador. Señor Jesús, Hijo de David, ayúdame a serte fiel, también en los momentos difíciles. Ayúdame a no caer en esta tentación. Ayúdame, líbrame de este pecado que me tiene atenazado. Porque todo aquel que invoca el nombre del Señor, queridos hermanos, se salvará. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que su bendición les acompañe siempre. Amén. Nuestra Señora del Encuentro con Dios, Canal 27. El Canal Católico de Arequipa presentó La voz del pastor.